Hoy, hermanos, estamos aquí, pues reunidos, un domingo más. Y hoy yo quiero preguntarles algo. Preguntarles cómo vinieron el día de hoy. Cómo traen ese corazón. Alegre, contento. Como decía la hermana Yola, como este día soleado. Pero también decía que la mañana estaba nublado y cambió a un día soleado. Así a veces está nuestro corazón. Puede estar triste, desanimado, pero de repente se recibe una noticia y ese corazón ya se alegra. Eso pasa mucho en las personas que tienen alguna persona enferma y su corazón está triste, está desanimado, porque la ciencia no da una respuesta concreta ni aliciente. Pero cuando nos dan una respuesta contraria, ese corazón se pone alegre y empieza a palpitar con ese júbilo y esa alegría de saber que ese ser querido está mejorando o ya mejoró. Y así son las circunstancias que vienen al mundo. Los problemas, las situaciones, no solamente en el área laboral o en la familia, vienen de muchos lados. Anteriormente, cuando se enfrentaban los pueblos en la batalla y lanzaban sus saetas, sus lanzas, venían de todas las direcciones y a veces daban en el blanco, en los corazones de esos guerreros. Pero a veces ellos esquivaban con su destreza y su valor, esquivaban esas lanzas y salían ilesos. Nosotros estamos preparados para ser como esos guerreros, que cuando venga ese otro ejército a querernos dominar, a querernos conquistar, a querernos hacernos a algún mal y lancen esas saetas contra nosotros. Estamos preparados para defendernos, porque Dios nos hizo así, nos hizo personas con fortaleza, esa fuerza interior que brota de nosotros, esa entereza, esa resiliencia que nos hace ser personas que día a día se van renovando, porque eso es evolución, el renovarnos, el cambiar, el transformarnos, es un decreto universal. Y es así como el ser humano se mueve aquí, en este mundo. Y es lo maravilloso, lo más maravilloso de ese ser, de esa creación hecha por Dios. Somos seres individuales, pero también somos seres con ese raciocinio propio, cada quien, pero también con ese libre albedrío. Hoy yo quiero pedirles que abran su Biblia para darle lectura. Le vamos a dar lectura a Primera de Crónicas, capítulo 17. Y yo solamente voy a tomar un versículo, porque ahí está esa palabra de la cual hoy yo les voy a hablar. Es una palabra pequeña, de 3 sílabas, pero muy importante en la vida humana. Perdón, Crónicas, ¿qué me dijo? Primera de Crónicas, capítulo 17. Y le vamos a dar lecturas únicamente al versículo 2. Crónicas 17, 2.
Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Señor, en esta hora te damos gracias y te pedimos que tú, Señor, con tu infinita sabiduría, con esa inteligencia, con ese poder y con ese gran amor, tomes nuestros corazones para que sean transformados, para que sean evolucionados conforme a tu imagen y semejanza. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos hiciste de una manera tan perfecta y pusiste dentro de nosotros ese órgano que nos da vida, pero también que recibe esos buenos deseos, esos pensamientos, esas nuevas ideas que nos transforman y nos cambian en esos seres humanos. Pero eres tan maravilloso que también nos has dado ese libre albedrío para tomar esas decisiones que nos llevan por ese buen camino o por ese camino lleno de amargura, de soledad, de tristeza, de desolación. Gracias te damos, porque sé que en este momento, Señor, tú vas a tocar no solo nuestro corazón, sino todos los corazones de todas las personas que necesitan de ti. Y harás de ellas, como lo has hecho en nosotros, esas personas fuertes, esas personas capaces de sentir empatía por ese alguien que está a su lado. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a ese bendito Espíritu Santo que tú dejaste aquí en este mundo para darnos consolación. Amén. Y bien, pues de este versículo voy a tomar la palabra corazón. Y hoy yo les voy a hablar de dos corazones, de dos corazones que se encontraban dentro de esos cuerpos, de dos personas, de esas dos primeras personas que fueron reyes de Israel. Y les voy a hablar de ese corazón de Saúl y de ese corazón de David. Porque en el mundo vamos a encontrar muchos Saúles y muchos Davides. Y dice la palabra que cuando Saúl fue ungido, fue elegido para ser el primer rey de Israel, fue el profeta Samuel. Y él, como Dios le indicó, fue a su encuentro. Y la historia dice que Saúl pertenecía a una familia acomodada, como hoy en la actualidad podemos decir que es una familia pues adinerada, con influencias, un nivel social alto. Dice que era un hombre alto, muy bien parecido, tenía todas las características necesarias para ocupar ese puesto. Y fue el profeta Samuel y lo ungió como el nuevo rey de Israel. Porque recordarán que en ese entonces
el pueblo pedía un rey. Él quería ser igual que los otros pueblos. Querían tener un rey para que los gobernase. Y Dios les concedió ese deseo. Porque así es Dios. Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Aún cuando vaya en contra de nosotros mismos, Él lo concede. Y no porque no nos quiera o no nos ame, sino porque Él respeta ese libre albedrío. Porque somos seres a veces desinhumanos. Y esa condición nos hace ser seres que nos vuelve insensibles, que nos hace débiles. Pero aún así Dios respeta esas decisiones que nosotros tomamos. Y bueno, pues Saúl al principio empezó pues con esa confianza de saber que él había sido el elegido para gobernar Israel. Y como todo ser, cuando empezamos en una nueva etapa de nuestra vida, en un nuevo trabajo, cuando empezamos a ser padres por primera vez, cuando empezamos un ciclo, pues a veces nos da temor y nos da miedo. Pero los cambios son buenos. Son buenos porque los cambios nos ayudan a crecer como personas. Nos ayudan a transformar esas mentes, multiplicando todas esas ideas que vienen a nuestra mente. Y ahí es donde empezamos a desarrollarnos y demostramos nuestras habilidades, nuestros conocimientos, todo lo que la vida nos ha enseñado. Y Saúl, aún a pesar de que venía de una familia acomodada, sentía ese miedo y ese temor de no poder llegar a esa altura de gobernar el pueblo de Israel, porque era algo nuevo para él. Pero aún así, empezó bien. Él empezó a cuidar de ese pueblo. Pero conforme fue pasando el tiempo, él ya no se preocupó por ese bienestar de ese pueblo, sino se preocupó por su bienestar suyo. Y ese poder que él tenía lo usó a favor de su persona. Ese poder que le había dado el ser el rey de Israel, lo utilizó para su beneficio propio. Y tal vez ese fue uno de los más grandes errores que él cometió. El perder esa humildad, el perder ese amor por ese prójimo. Y es lo que lo llevó a ya no tener ese retorno a esa vida donde él se inició. Después vemos otro corazón, el corazón de David. ¿Cómo era el corazón de David? Dice la Biblia que él también era hijo de una familia acomodada. Él vivía también
nació dentro de un núcleo familiar, pues económicamente bien. Él tenía varios hermanos y él era el más pequeño. Y su trabajo de él era cuidar de las ovejas de su padre. Y con ese oficio, David aprendió mucho. Cómo tenerle cuidado a esas ovejas, cómo librarlas de todo ese mal cuando venían sobre de ellas. Aprendió a tener fuerza y valor aún cuando la Biblia dice que era pequeño, delgadito. Recuerden que él se enfrentaba a los osos, a los leones. Él defendía a esas ovejas. Qué bonito es cuando hoy en día ese padre de esa familia defiende a esos hijos, defiende a ese hogar como lo hacía David, no importando arriesgar su vida, porque David arriesgaba su vida con tal de salvarlas, de protegerlas a esas ovejas, porque aún sabiendo que no eran de él, que esas ovejas le pertenecían a su padre, él las cuidaba aún mucho más con ese amor. Y cuando ellas escuchaban su voz, que era una voz dulce pero a la vez con autoridad, las ovejas iban hacia él y le obedecían. Hoy en día vemos cómo hay tantos hogares que se quiebran, que son hogares disfuncionales, porque ese pastor al que le fue delegado esa responsabilidad de esa familia, yo no estoy hablando de un pastor de una iglesia, estoy hablando de ese padre, porque esa figura, ese varón viene representando ese proveedor, ese buen proveedor que provee de todo a esa familia, no solamente económicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. David era así. Hoy vemos cómo las familias se desintegran y no quedan, a veces ya se desaparecen porque se han dispersado. Así como ese pueblo de Israel un día se dispersó, así también las familias se dispersan porque no hay unidad, porque no hay armonía, porque esos hijos no aprendieron a escuchar esa voz de ese padre, sino vivieron bajo un techo lleno de violencia, de maltrato. Pero eso no quiere decir que por causa de esos padres esos jóvenes se pierdan, porque esa ya es una decisión propia. Pero para la juventud a veces es más fácil echarle la culpa a los que están a su lado. Y los primeros que están a su lado pues son esos padres. Pero en realidad, si ellos se desviaron de ese camino, si ellos se salieron de esa vereda, es porque no aprendieron a escuchar esa voz.
A veces, pues sí, hay padres insensibles, deshumanizados, que tratan a sus hijos como si fueran monedas de cambio. Porque todavía se ve en esas culturas, en esos lugares, donde cambian a esas niñas por una vaca, por un becerro, por algún pedazo de tierra, y las venden esos padres, creyéndose que ellos tienen el poder para hacerlo, creyéndose que esas hijas son parte de su propiedad. Y ahí es cuando vemos que esos corazones son corazones insensibles, insensatos. Porque ese hijo o esa hija merece un respeto. Porque ese padre o esa madre está violando su derecho a la vida, su derecho como ser humano. Pero desafortunadamente todavía se ve esas situaciones en las iglesias. En las iglesias también se ven esas cosas cuando, así como David fue elegido por Dios para ser el nuevo rey de Israel, así también las personas que estamos aquí en este lugar fuimos elegidas no por el hombre, sino por Dios, pero para cuidar de esas ovejas. Y así como David lo hacía, ese buen pastor debe de cuidar a esas ovejas con ese amor y con ese cariño, con esa ternura. Y si esa oveja está enferma, tenemos que buscar la manera de sanarle esas heridas. Porque no solamente las heridas son físicas, también son espirituales, son emocionales. Y ese buen pastor debe de tener esa paciencia y ese gran amor por esa oveja. En una iglesia no solamente vamos a ver ovejas, van a ver también cabritos. Pero aún así, son parte de ese redil. Y cada uno tiene su manera de tratar y de sanar. Ese buen pastor va a tratar de permanecer, de que ese rebaño siempre esté en esa unidad y en esa armonía. Y cuando Él hable, escuchen esa voz. Y reconoceremos esa voz de ese buen pastor. Porque cuando esa voz nos va a dar felicidad, nos va a dar libertad, nos va a dar amor, nos va a enseñar el perdón, nos va a hacer esas personas resilientes, capaces de enfrentar la vida con esa fuerza, con ese valor. Entonces ya no le vamos a tener miedo a la circunstancia, ni al problema, ni a la enfermedad. Porque aprendimos a escuchar la voz de ese buen pastor. Y David se encargaba de cuidar el rebaño de su padre. Y lo hacía de una manera maravillosa. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de David, empezó a buscar entre los hijos, entre los hermanos de David,
quién iba a ser el futuro rey de Israel. Pero aún Samuel, siendo profeta, miraba la apariencia, lo exterior. Los hermanos de David eran altos, tenían las características de un guerrero, eran fuertes y de buen parecer también. Y así fueron desfilando todos los hermanos de David. Y Dios le dijo a Samuel, no es ninguno de ellos. Pregunta si falta alguien. Y Samuel le preguntó a Isaí, ¿falta alguno de tus hijos? Sí, pero él es el que cuida mis ovejas. Tráelo. Y David llegó a la presencia de Samuel. Y como yo se los dije, era de una apariencia débil, delgado, era de buen parecer también, pero no se comparaba, no tenía las características de un guerrero. Y yo le dije, este es. Dios le dijo a Samuel, este es el que yo elegí. Dios no mira la apariencia. Dios ve nuestro interior, lo que tenemos dentro de nosotros. Dios no ve lo que hacemos, sino lo que somos. Y eso lo vamos a reflejar de acuerdo a nuestras aptitudes, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Que tanto somos capaces de tener esa empatía con el prójimo, de ponernos en su lado, como dicen por ahí, en sus zapatos. Porque ahí se va a ver la diferencia. Fue el mismo Dios el que eligió a David y a Saúl. Fue el mismo Dios el que le dio las mismas oportunidades a los dos para gobernar su pueblo. Pero ahí cada quien tomó su decisión. Samuel fue profeta, fue juez, fue también sacerdote, fue un líder de Israel y también tuvo 2 hijos. Y muchas veces pensamos que esos hijos se pierden porque siguen un ejemplo de sus papás. Pero a veces no es así, porque la Biblia nos muestra cómo Samuel, siendo una persona capaz de sentir ese amor por ese prójimo, una persona recta, sus 2 hijos demostraron lo contrario. Él tuvo 2 hijos de nombre Joel y Abías. Y esos hijos tomaron un camino diferente. Aun cuando llevaban el ejemplo de su padre, aun cuando vivían, crecieron en esa familia, rodeados pues de esa comprensión, de ese amor, de ese cariño, de ese entendimiento, aún así ellos se perdieron porque tomaron su decisión. Al igual que también antes de Samuel, si recuerdan, había otro profeta, el que enseñó a Samuel, porque Samuel quedó bajo el cuidado de ese profeta, de Elí. Y él también tuvo 2 hijos, y lo mismo pasó.
Tuvo 2 hijos que fueron Ovni y Fitness. Y lo mismo pasó con ellos. No siguieron ese ejemplo de ese padre. Tal vez porque ese padre no tenía esa autoridad y los dejó que hicieran. Porque un padre puede ser amoroso, puede ser comprensivo, puede a veces tomar el papel de padre bueno, pero debe de tener esa autoridad, no autoritarismo, sino autoridad. Que cuando esos hijos escuchen su voz, les sigan, regresen a ese redil. Hay muchas fallas que tenemos nosotros como papás. Pero esos hijos nos van a enseñar cómo hacer esos buenos papás, esos padres con esa autoridad. Y nos van capacitando. No hay escuelas para padres. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Y los hijos nos van dando esas lecciones. Pero cuando no tenemos esa autoridad, entonces de nada sirven esas lecciones de vida. Porque vamos a seguir tropezando con la misma piedra, siempre. Pero cuando ese padre entiende que debe ejercer su autoridad en esa familia, y una manera de tener esa autoridad es ser siendo como ese buen pastor, protegiendo, cuidando, ayudando, aconsejando a esa familia, a esa esposa. Entonces va a ir demostrando esa autoridad, porque él va a ser esa piedra fuerte que va a sostener ese hogar, esa familia. Muchas veces endurecemos nuestro corazón y eso hace que nos deshumanicemos, que nos hagamos insensibles, que nos hagamos necios. Y eso solo va a traer tristeza, amargura. Eso va a endurecer en nuestro corazón. Dice que Ezequiel 36, 26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que dice la palabra. Cuando tu corazón, hermano, ya se haya hecho de piedra por los conflictos, por todo lo que tú has vivido, porque somos seres tan individuales que cada quien tiene su propia historia. Unos una historia muy larga, llena de conflictos, de violencia, de maltrato, de injusticia. Otros, una historia más cómoda. Pero aún así, de nosotros depende, y de esas decisiones, cómo queremos que nuestro corazón esté, en qué condiciones. Que sea un corazón de carne o que sea un corazón de piedra. El corazón es un órgano vital, es un músculo que bombea toda la sangre a nuestro cuerpo. Sin el corazón no existiríamos, porque el corazón y su función es lo que nos da la vida, es la que le da vida a todos los órganos.
que están dentro de nosotros. Pero de cuidar ese corazón se encarga el cirujano. Él se encarga de que nuestro corazón esté bien, que esté trabajando a la perfección. Y cuando nuestro corazón ya no funciona, porque lo cuidamos mal, por esas malas decisiones, porque tal vez heredamos una enfermedad congénita, por la vida que hemos llevado, maltratamos nuestro corazón, por esa alimentación, no sé, por tantas y tantas cosas. El cirujano es el que se encarga de arreglar ese corazón. Y si hay necesidad de poner un marcapaso, de ponerle una ayudita al corazón, pues él lo pone. Y él también hace maravillas. Por eso me atrevo a decir que también ellos son como unos semidioses. Porque restauran ese corazón físicamente. Pero Dios dice que va a poner un corazón nuevo dentro de nosotros. Cuando ese corazón ya esté hecho piedra, cuando ya sea un corazón insensible, cuando ya hayamos hecho tanto mal, si viene ese arrepentimiento genuino, porque esa era la diferencia entre Saúl y David. David tenía un arrepentimiento genuino. ¿Y cuál es ese arrepentimiento genuino, hermanos? Muchos dicen, cuando ingieren bebidas alcohólicas, ¿y qué pasa? Al otro día, ¿cómo amanece nuestro cuerpo? Pues mal. Y más cuando se abusa de esa bebida alcohólica. Viene un malestar total. ¿Y qué decimos? Ya no lo vuelvo a hacer. Les prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Pero en cuanto ese cuerpo se compone, porque ya lo empezamos a hidratar, porque ya lo empezamos a alimentar como debe de ser, ese cuerpo ya está otra vez renovado y listo para el próximo fin de semana, porque otra vez lo volvemos a hacer. Entonces ese no fue un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es aquel que transforma y que cambia, que convierte a ese hombre inhumano en esa persona humana, el que acepta ese error que cometió y trata de hacer lo posible por enmendarlo o por ya no hacerlo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso dice Ezequiel 36 que Dios quitará ese corazón de piedra y pondrá en su lugar ese corazón de carne. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dios es ese cirujano de cirujanos que va a arrancar ese corazón frío y va a poner un corazón cálido, que va a hacer la función para que ese cuerpo funcione a la perfección. Va a hacer que ese corazón de esa familia vuelva a latir y vuelva a ser feliz. Para que ese cuerpo que es la familia, porque también la familia es un cuerpo en donde todos sus integrantes de esa familia hacen una función. Entonces, esa es la labor de Dios. Y de verdad que Dios es tan maravilloso. De verdad,
solo que a veces no ponemos mucha atención en las maravillas que Él hace. Porque Él nos lo enseña no solamente aquí, en este libro llamado Biblia, Él nos lo enseña con su naturaleza, con la ciencia, con todo lo que Él ha puesto aquí, en este mundo, porque lo puso para nosotros. Porque son como esas armas que necesita el ser humano para subsistir, para salir adelante, para enfrentar todos esos retos que vienen a nuestra vida. Porque solo así el humanismo florecerá, cuando hay una convivencia adecuada entre los seres humanos. Y les voy a decir que una de las causas que deshumanizan a las personas son las disputas entre lo material y el poder. Hoy vemos con tristeza cómo hay muchos hermanos, ellos que viven del otro lado del mundo, donde están en guerra, donde están sufriendo, no por su decisión, no, sino por la decisión de otras personas, de esas personas que tienen el poder para gobernar esos países. Esas personas que se han llenado y se han embrutecido con esa bebida que hiere, que mata, que destruye, con esa avaricia y con esa ambición de poder, que no les importa matar a seres inocentes, a esos niños que hoy se han quedado sin hogar y sin la protección de esa familia, a todos esos jóvenes que les han matado sus ilusiones de conquistar un futuro mejor. Les han quitado la oportunidad, ese derecho de vivir, ese derecho humano que tiene cada ser de este mundo. Ellos se han encargado de eso. Y no nada más los gobiernos, sino todas esas personas de manera individual que cometen actos ilícitos, actos inhumanos. Todas aquellas personas que cometen homicidios, que le quitan la vida a un ser humano cuando no tienen el derecho de hacerlo, porque el que la dio no lo hace, porque ellos se toman esa atribución de quitarle la vida a alguien, de robarle los sueños a esas señoritas, de maltratar a esas mujeres, de etiquetar y juzgar a las personas solamente porque su pensamiento es diferente y su manera de ser y de vivir es diferente. El corazón, sí, ya sabemos que científicamente es un órgano que se encarga, un músculo que bombea la sangre a nuestro cuerpo, pero también el corazón es esa parte espiritual donde residen nuestras emociones y deseos. ¿Por qué no aprendemos de ese gran maestro? Ese gran maestro que un día vino aquí a este mundo a tratar, no de cambiarnos, sino de enseñarnos cómo vivir una vida mejor. Porque Él amó toda la humanidad, que dio a ese hijo, a su único hijo, a ese hijo unigénito, para que viniera a mezclarse con nosotros. Ese Dios humano, porque en el humanismo de Dios no hay parcialidad. Y la Biblia nos da muchos ejemplos. Está Abel y Caín, eran dos hermanos.
Y tal vez muchos hombres digan, es que Dios tuvo preferencia del uno por el otro. Pero no, no es así. Él los amaba a los dos por igual. Solo que el corazón de Caín era un corazón frío, duro, endurecido. Tal vez él culpaba a algo o a alguien de sentir eso. Pero es algo que nosotros mismos propiciamos con ese pensamiento que viene en nuestra vida. Es algo que nosotros mismos atraemos. Marcos 7:21 dice que del corazón de los hombres salen esos malos pensamientos, salen los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, el engaño, la envidia, la soberbia. Y todas estas maldades dentro de ese corazón salen. Y son las que contaminan al hombre. Al hombre no lo va a contaminar el que yo vea una película que esté prohibida, según el hombre. Ni tampoco me va a contaminar el como yo me vista. O como yo decida mi arreglo personal. Eso no me va a contaminar. No me va a contaminar el hecho de que si hoy no tengo para comer en una semana, pero en ese día que no se come ese alimento que sacamos del ganado vacuno, no me va a contaminar, porque es lo único que tengo, y si lo tengo, pues lo tengo que aprovechar. No me va a contaminar el que escuche una música de la de afuera. Nada de eso me va a contaminar. Va a contaminarme lo que de mí salga. Cuando yo tengo oscuridad en mi interior, eso es lo que me va a contaminar. Lo que me va a deshumanizar. Pero así como Marcos 7:21 dice que del corazón salen todas esas iniquidades, yo digo que también del corazón salen y pueden salir esa nueva sabiduría, esos nuevos deseos, esas nuevas ideas que van a transformarme en ese nuevo ser humano. Porque el actuar y del ser humano y el desarrollo en la vida depende no solamente de ese libre albedrío, sino también de esa libertad de conciencia o de esa conciencia despierta y humana que está pegada a la moral y a la ética. Pero desafortunadamente el pensamiento humano es muy débil, es de un nivel muy bajo en cuanto a la ética y la moral. ¿Y por qué es eso? Porque no dejamos de discriminar o despreciar, siendo racistas y clasistas, señalando, juzgando. Vamos haciendo una gran lista de calificativos. Y no para amar al prójimo, sino para denigrarlo. Y esto va en contra del corazón de Dios y de su propósito. Y mientras este mundo, y mientras el hombre actúe de esta manera, nunca se va a cubrir con el manto cristiano. Nunca lo va a hacer mientras no aprendamos a tener respeto y amor por nuestro prójimo. Un gobierno humanista no se le teme, a un gobierno humanista se le ama. Está pronto a salir el presidente de este país, el presidente de México.
6 años nuestro país tuvo un gobierno humanista, porque ese personaje nunca se preocupó por su bienestar ni por acumular riquezas. Él siempre se preocupó por el bienestar del pueblo, de esas madres solteras, de esas mujeres desvalidas, de esos adultos mayores, de esos adultos que están olvidados, que son maltratados y humillados, cuando deberían de ser esas personas que estén en un lugar del hogar, un lugar digno, y aprovecharlas con esa sabiduría que ellos han adquirido a través del tiempo, aprovechar ese conocimiento, pero empezamos a despreciarlos. Pero ese personaje se preocupó por ellos, para que ya tuvieran una vida más descansada, para que se sintieran útiles, de que todavía pueden aportar algo a esa familia, aunque sea económicamente. Recuerden, hermanos, recuerden que hay un salmo que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y bueno, pues muchas gracias, hermanos. Este es el mensaje que el día de hoy yo he traído para ustedes. De nosotros depende de esa decisión, cómo queremos que esté nuestro corazón, que sea un corazón inhumano o sea un corazón humano, un corazón de carne. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias.